Hola, soy Gisela Marín desde Madrid, España. Hola, soy Jamie Marín desde Colombia. Hola, soy Julia Marín desde New Jersey, Estados Unidos. Hola, soy Juliana Marín desde Dubái. Y juntas somos las hermanas Marín en Extraordinario. Bueno, imagínense que me estaba leyendo un libro dentro de todo ese proceso de mentalidad que decía que solo el 11% de las personas cristianas se creen aquello de vivir en días de gloria. Solo el 11% de los en el mil números de personas que hay llamarse cristianas. Y yo he estado en estos días en confrontación y creo que este tema le va a hablar fuertemente a mi corazón el día de hoy. Sobre todo y sobre esa estructura de qué tienes en tu mente que te apaga para tú no sentir lo que todo el tiempo nos repiten en la iglesia o cuando escuchamos la palabra de Dios o cuando leemos la palabra de Dios, que debemos confiar en Él y dejar nuestras cargas a Él y que Él se va no solamente a encargar de nuestras necesidades, sino que nos va a ayudar a ir a donde Él quiere llevarnos. Y ahí hay un tema muy poderoso desde la mentalidad. Hoy queremos hablar con ustedes un poco de eso, la mentalidad. ¿Cuál es esa mentalidad que hoy estás anidando en tu mente, que te está impidiendo ver la gloria de Dios en tu vida? Constantemente, eso lo he escuchado mucho de mi esposo, que dice mucho que Dios nos da promesas a manos llenas, pero que por la incredulidad nuestra no pasa. Incluso hay un versículo que dice, creo que es en Mateo, que amo ese versículo que dice, a causa de la incredulidad de ellos, no vieron muchos milagros, o no hizo allí muchos milagros. Es decir, imagínense lo profundo de ese versículo. Yo te observo, te veo, no veo nada, por lo tanto no hago, porque todo el tiempo está ejercitando nuestra estructura de fe. Entonces, llevamos varias semanas hablando como hermanas, un poco en nuestras reuniones privadas, sobre el poder de la mentalidad y cómo nosotros como cristianos todo el tiempo nos quedamos como acá. Ay, es que Dios ya va a venir, entonces yo para qué hago esto. O yo para qué escalo en esto. No, pues si Dios me dio esto, este poquito, pues yo me conformo con este pedacito. Es que Dios, aquí estoy feliz y esta es la bendición de Dios y aquí estoy feliz, porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella, sin duda. Pero sentimos que ahí hay una barrera mental muy fuerte para empezarnos a creer un poco más lo que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Y hay una palabra que Jay dice constantemente, somos hijos de la realeza. Jay, yo siento que nos has inyectado a todos mucho de eso, de romper moldes, de ir más allá, de salirnos como de los estereotipos, de creernos poco, de entender que somos hijos de Dios y como hijos de Dios merecemos lo mejor. Eh, Qué rico que hablamos un poquitico de eso y así como abriendo, dándole fuerza un poco a este tema que yo sé que tú manejas demasiado bien. Es que es un tema demasiado amplio y esta semana justo como hermanas estábamos diciendo, niñas, digamos que enfrente a las situaciones que vivimos en el día a día, empezamos a traer a nuestra memoria en las reuniones que tenemos como hermana una palabra que incluso la conversamos en un podcast, que era anticuado, anticuado, todo el tiempo anticuado. ¿Y por qué traemos nuevamente esta palabra? Precisamente porque tiene mucho que ver con la mentalidad. Y si bien la palabra anticuado también es evocador, también tiene que ver como con raíces, también tiene que ver con el diseño evocador, con esas raíces que no se pueden perder. Eso no nos puede anclar a un pensamiento de que como está hecho no se cambia y no hay nada más que hacer y pare de contar, así se hizo, así todo el mundo se transforme, así el celular evolucione, así las recetas evolucionen. No, ya nosotros nos quedamos así, porque es que no hay cómo más hacerlo, no, nuestra mentalidad no da para más. Entonces, digamos que partiendo de ahí, personalmente, yo en este tiempo de comunión y oración, yo le decía, Señor, pero cada vez que yo me acerco más a ti, cada vez que entro a esa comunión, a esa intimidad, te das cuenta, y yo sé que aquí muchas personas están escuchando y sé que saben que es así, ustedes se dan cuenta que al contrario, en la medida en la que tú profundizas, él intenta todo el tiempo mostrarte nuevas maneras de hacer las cosas. Si la Biblia dice nuevas son tus misericordias cada mañana, nuevas son las formas de hacer las cosas, Señor, nuevas son. Nuevas, yo puedo, vamos a suponer el mismo coro de toda la vida,
el típico coro que cantamos siempre. ¿Lo puedo traer a un ritmo diferente y más actualizado? Sí, pero muchas veces, o sea, por eso les digo, esto es un tema supremamente amplio, pero estos ejemplos nos van a servir para absolutamente todo en la vida. Pero muchas veces nos quedamos en lo mismo porque creemos que siempre le estamos hablando al mismo público. Y no podemos olvidar que hay nuevas generaciones que son a las que debemos conducir el foco. Nos enfocamos 100% en las columnas de nuestra iglesia, que ya son sólidas, que ya tienen los fundamentos, que ya la tienen clara, y se nos olvida el foco principal, que es la generación joven, que hoy está buscando nuevas maneras, nuevas formas, mirar la manera de divertirse. Lo digo porque soy mamá de tres, ya dos están entrando en etapa de adolescencia, Gis tiene dos chicos grandes que están buscando, me imagino que igual, estos momentos de esparcimiento diferentes y divertidos que los haga sentirse en su mundo sin perder esos principios. Entonces, el hecho de que Dios nos está invitando a través de la palabra de Dios, o en, la palabra de Dios, cuando habla de transformados, es precisamente renovarnos de manera constante y siempre ir más allá. Y de pronto hay algo que quiero resumir con esto, y es: tal como el hombre piensa, es. Es Todo lo que está pasando en mi presente, todo el resultado que estoy teniendo, el fruto que estoy dando o lo que no está pasando en mi vida, es una consecuencia de lo que yo anidé en mi mente. Es enamorarme sin darme cuenta de esos pensamientos, de esa filosofía de pensar. Filo significa amor, Sofía significa pensar. Nos enamoramos tanto de nuestros pensamientos que se nos olvida profundizar dónde está realmente la brecha de por qué no estoy logrando, ojo, lo que Dios quiere para mi vida. Yo puedo creer que puedo trabajar en un hotel, o yo puedo creer que puedo ser el dueño de un hotel. total, Son dos Gordy. cosas completamente diferentes, pero que el Señor todo el tiempo nos está invitando a hacer algo más, a hacer algo más para Él. Jay, mira que con eso que estás diciendo me recuerdas que hace más o menos unos 5 años nosotros creamos un espacio porque yo estaba muy confrontada con eso. Yo decía, ¿por qué los cristianos siempre pensamos que tenemos que ser los empleados del hotel y no los dueños del hotel? Porque la gente no le da valor a, vamos a entrar en una dinámica donde, no, es que yo soy esto, soy aquello, soy menos, soy pequeño. Y entonces creamos un espacio donde llevábamos casos de éxito, porque yo decía, tenemos que mostrarle a los jóvenes, como tú decías ahorita, como a esas nuevas generaciones, que se merecen soñar con cosas grandes, que se merecen soñar sin meternos en vanidades, porque pues obviamente cuando tú le das fuerza a soñar en grande, llegan las vanidades a decir, bueno, voy a enfocarme en, no sé, cosas materiales, necesito tener X o Y cosas, y realmente eso pasa 100% a un segundo, un tercero, un cuarto nivel, porque bien dice la palabra de Dios, mirad primeramente el reino de Dios, lo demás será añadido. Pero qué lindo, y yo le decía al Señor, Señor, qué rico. Yo siento que ahora que soy empresaria, yo le digo, Señor, qué rico que tú me des los dones y los ministerios o las habilidades necesarias para que yo como empresaria cumpla a cabalidad una estructura que sea la que tú quieres tener, porque es difícil mantenerse en esa estructura de profesional o empresario valioso. Pero ¿a qué las quiero llevar con eso para cerrar el tema o cerrar este punto? Es que creamos unos casos de éxito con algunos jóvenes valiosos que eran, no sé, pilotos en aerolíneas, gerentes en grandes empresas en diferentes espacios de la ciudad, personas que habían sido ícono, y yo creo que eso cada vez está más fuerte en nuestro mercado o en nuestro mundo espiritual, jóvenes brillando afuera, jóvenes siendo luz, jóvenes que con principios cristianos Dios los ha llevado a grandes estándares, pero hay una gran cantidad de personas que siguen estando en un rincón porque no se sienten merecedores, porque sienten que eso no es para ellos, porque tal vez eso le tocó a él porque nació en una mejor familia, porque está en una tata y a mí no me corresponde. Se les olvida que por encima de la familia, por encima de tu entorno, eres hijo de Dios. Ujú. Se nos olvida que yo quería decir dos cosas, y la primera es cuando Julia ahorita dijo, yo no me acuerdo, Julia, si tiene que ver con ese evento que hicimos, pero fue algo de familia en el que utilizamos el versículo que dijiste que está en Mateo 13:58,
que dijo, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ese versículo nosotros lo utilizamos para algo que hicimos hace muchos años. Y ese versículo a mí personalmente marcó un antes y un después porque yo dije, seguramente estábamos en una época en la que estábamos en búsqueda a nivel espiritual y de alguna forma material también de muchas cosas. Y aquí hay una palabra clave que yo creo que es cuando empezamos a entender el propósito de Dios en nuestra vida desde nuestra mentalidad y es inquietarnos en por qué esos milagros que estamos queriendo tener no llegan, o pueden porque estamos pidiendo de forma que no es, o puede porque sea algo que realmente Dios no quiere que sea eso para nosotros. Y a partir de ese versículo, imagínate lo que puede cambiar, lo que puede cambiar un versículo de la palabra de Dios, tanto en la vida de una persona que empezó a inquietarme, no estoy creyendo lo suficiente, ¿sí? Que eso puede ser algo que hoy en día es como que listo, hablamos de mentalidad de lo que se puede lograr, de lo que este logró, de lo que el otro avanzó de esto, pero ¿y cómo hago yo para hacerlo si siento siento que no soy capaz? Eso, entonces me estaba buscando yo, porque para llegar pues a este tema de grabar el podcast y sentarnos las chicas a hablar de él, tuvimos que tener un espacio previo a ello de manera individual, como esa búsqueda de adicional a lo que hemos vivido y de lo que hemos experimentado, frente a la palabra, qué es lo que nos ha ido llevando como a eso. Y encontré en Romanos, que Romanos es un libro muy, muy interesante, en Romanos 8 donde habla, donde dice, y del tema de la mentalidad, empezando por lo siguiente, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos falta creernos que es que tenemos al mejor de nuestro lado. Y entender, y cuando nos creemos eso, entendemos que la voluntad de Dios en cada proceso que estemos viviendo, por difícil que estemos pasando, hace parte del propósito que Dios tiene para nosotros. Y cuando entendemos eso, es que nuestra mentalidad empieza a meterse como en un camino de no nos vamos a ir al extremo de positivismo y entonces sí, sí, como irnos como, sino desde yo sé a quién tengo de mi lado, yo sé que Dios está conmigo y que con Él, mejor dicho, puedo lograr muchas cosas, pero si no, como mantener ese nivel de fe, ¿sí? Constante, que De tampoco es, sí, que no, no voy a decir que no es fácil siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. ¿Cuál es Total. nuestra parte? Esa búsqueda de oración, esa búsqueda de palabra, que es en esos momentos en los que encontramos como esa paz, esa tranquilidad que nos lleva a tener en esos momentos en que nuestra mente está como que con ese choque y esa pelea de, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Lo estoy logrando? ¿Cómo me mantengo? ¿Sí? ¿Cómo lo Entonces, mantengo? exactamente, porque Evitar el doble ánimo, Gordy, porque sí, en ese sentido hay mucho doble ánimo. Ay, sí, hoy sí creo, mañana no. Ay, ¿será que Dios sí quiere? Ay, ¿será que sí? Ay, ¿será que sí lo voy a lograr? Ay, no, yo creo que no lo voy a lograr. O sea, doble ánimo. listo, pero ¿y qué nos mantiene en eso? Definitivamente, y yo creo que lo hemos dicho desde el principio, es la lectura de la palabra, la oración y búsquedas constantes como de mantenernos la nieve cuando a medida que va corriendo, ella se va poniendo grande, la fe tiene que ser de esa forma, la búsqueda de Dios tiene que ser de esa forma, como que en la medida que va avanzando, más grande y más grande. Y entre más grande es más el ruido que hace. Entonces es como no soltarnos, no soltarnos, van a llegar momentos en los que nuestra mente nos van a jugar pasadas en las que, sí, que vamos a tener como esos, que de hecho lo hablamos esta mañana, como con muchas situaciones, incluso a nivel espiritual, que sentimos como que, what? Pero sin duda alguna, el hecho de permanecer sostenidas en Dios, eso es lo que nos va a permitir, sí, total. definitivamente, como que nuestra mente llegue a ese punto y a ese nivel de, por ejemplo, un papá, papi, tal cosa, ore. Papi, imagínate que me pasó esto, no, estoy tal cosa. Ya oró, ore. ¿Sí?
como ese nivel en el que tú sepas que todo y literal todo lo vas a solucionar o vas a tener respuesta a través de la oración. Gordy, mira que es valioso lo que dices, pero yo a veces digo, pienso yo, que hay mucha gente que nos escucha y que dice, ay, si oremos y leamos la Biblia, ajá, ajá, ajá. Pues pienso yo eso, Sí, sí. porque también lo he sentido, que hay momentos en los que no quiero ni siquiera leer la Biblia porque la angustia es tan fuerte que yo digo, no, ¿para qué? Y aunque yo digo, ay, voy a entrar en respuesta, yo digo, ay, no, ¿para qué? Que eso son, y eso llega porque hay algo más poderoso que nosotros en muchos momentos cuando la fe está decaída y son los pensamientos. Y es eso que te recuerda, no, es que usted para qué va a orar si usted igual va a volver a lo mismo. ¿Para qué va a orar si mañana usted va a cometer el mismo error? ¿Para qué va a orar si usted ayer se va a arrepentir de algo que acabó de hacer? Entonces Dios a usted nunca la va a escuchar por esto, esto y esto y esto. ¿Para qué va a leer la Biblia si entonces, dónde la va a leer, en qué punto va a leer que va a encontrar palabra de ánimo, de lo que ¿Por dónde va a necesita ahora? empezar? Sí. ¿Por dónde va a empezar? Exacto. Entonces, yo sé que mucha gente que hoy nos está escuchando tiene ese tipo de pensamientos y ese pensamiento llega un día. Entonces, el primer día, listo, pasó la situación, no tenías que, porque los seres humanos somos de respuestas inmediatas. Bueno, hoy tengo, porque claro, llegamos a Dios en momentos de crisis. Pero volviendo a eso de la mentalidad, es de qué nos estamos alimentando a diario, de quién nos estamos rodeando, que eso lo hablamos ya hace un tiempo, pero piénsenlo de nuevo, piénsenlo de nuevo. ¿Qué es lo que está alimentando lo que tenemos acá? Y nosotras tres vivimos hace unos años rodearnos de personas de X o Y estructuras que nos mantuvieron en constante dinámicas, que nos llevaron a unos retos valiosos y manejábamos como dinámicas diferentes. Por ejemplo, espiritualmente, quienes van mucho a la iglesia, quienes están constantemente buscando de Dios, tienen una estructura mental. Pero también quiero que lleguemos a esto, y es que a veces el que mucho ora o el que mucho parece orar, que mucho parece estar en las cosas espirituales, tal vez puede ser la persona que más esté necesitando transformar su mentalidad, porque tal vez eso también se le volvió paisaje. Yo conozco muchos casos de personas que van a la iglesia constantemente, de personas que parecen estar en ayuno constantemente, pero son personas que uno dice, en serio, tú tienes a Dios en tu corazón y no te has creído que con Él puedes hacer todo lo que quieres. Entonces, yo quisiera hablarle a personas que parecen estar muy cerca de Dios y personas que aún no lo han logrado. Y es, de verdad, asincérense con ustedes y empiecen a tener esa relación certera, certera, de qué está en su mente. Piénsenlo de nuevo. Y Jamie lo ha dicho mucho, piensa en lo que estás pensando hoy. Estás pensando cuando te levantas que hoy va a ser un día en crisis, estás pensando que la empresa que tienes mañana no va a funcionar y entonces todo el tiempo estás pensando en eso de que no va a funcionar, estás pensando que tu matrimonio es un fracaso y que nunca vas a lograr que tu esposo te vuelva a amar, estás pensando que tus hijos mañana se van a perder de los caminos del Señor. Piensa en lo que estás atrayendo, porque eso es lo que tienes que empezar a combatir en oración. Esos pensamientos que parecen estar como ahí, pero como lejanos, hay algo, ahí se están ideando un poquito, es como un ruido pequeño, pero ese ruido se vuelve más grande porque entonces luego tú estás con el pensamiento, luego vas de pronto a ver tu celular y ves algo que valida ese pensamiento, luego tienes una conversación con alguien que no es muy prometedor o motivador y vuelve a validar lo que estás hablando. Y yo leí algo esta semana para cerrar este punto, o esta intervención que quiero hacer, que yo se los compartí a ustedes porque siento que a veces actuamos, uno, sin pensar y dos, sin dejarnos guiar realmente por el Señor. Y es, no, hay una palabra en 2 de Samuel 5:19 enfocada en todo esto que tenía que ver con David, es, no vayas hasta que sepas. Y a veces uno actúa reaccionando, ¿sí? Como que hoy tengo esta sensación, ay no, entonces si lo que tengo que hacer es divorciarme. O me está pasando tal cosa, lo que tengo que hacer es no me voy a alejar de la iglesia porque yo no voy a lograr nunca salir de esto. Y nos quedamos como con decisiones radicales en momentos que nuestra mente está saturada, sin contexto, sin oración, sin lectura de la Biblia profunda, sin consejos correctos y tomamos decisiones que no nos llevan a nada. Entonces, yo creo que es muy importante que todos nos enfoquemos en entender primero, tenemos un gran enemigo, nosotros hoy lo hablábamos,
que después de que empezamos estos podcasts, ustedes no saben las luchas espirituales que todos hemos tenido, las luchas mentales que todos hemos tenido, y es parte de ese movimiento, es como parte de, yo te estoy dando contra lo que yo le estoy dando con lo que le duele al enemigo. Tranquilo, salite de mi mente, te salí de mi mente porque aquí no tienes cabida. Y te lo juro, niñas, que yo me levanto todos los días de la mañana y hay momentos en que yo me levanto triste. Y a veces digo, hay poder en el nombre de Jesús que este día va a ser súper exitoso. Vamos porque soy una hija tuya y empiezo a repetirme promesas duro porque a veces al cerebro hay que hablarle duro, duro porque el enemigo está constantemente Acechando. metiéndose acá. También, ajá. Estás También. echando, incluso hay un libro que les quiero recomendar en base a lo que yo le está diciendo, que es precisamente este, que se llama Enciende tu cerebro. Se los recomiendo porque ella es la doctora Carolina y es una doctora cristiana y fundamenta precisamente el pensamiento, como nuestra manera de pensar definitivamente afecta todo lo que tiene que ver con nosotros. Y hay una frase que quiero traerles precisamente del libro que dice, las investigaciones demuestran que entre el 75 y el 98% de las enfermedades mentales, físicas y de comportamiento provienen de la vida del pensamiento. Esta asombrosa y reveladora estadística significa que solo del 2 al 25% de las enfermedades mentales y físicas provienen del medio ambiente y de los genes. Wow. O sea, esto es demasiado revelador. Imagínense todo lo que logra nuestra manera de enfermar. Vamos a enfermar, vamos a enfermar, vamos a enfermar, me voy a enfermar. No, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Todo está en nuestro sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias viene desde nuestra infancia, incluso desde nuestra educación. Ese sistema de creencias es el patrón fuerte que ha direccionado nuestra vida por muchos años. Pero ¿qué tal si yo te dijera en este momento que hoy tú puedes pensar de una forma diferente y que aquello que pensaste que te inculcaron tal vez por muchos años, donde quizás en tu casa te dijeron, no, es que pobre naciste, pobre te vas a quedar? Un ejemplo. ¿Qué tal si yo hoy te digo, ¿dónde dice la Biblia que tú vas a ser pobre? ¿Sí? Si la Biblia expresa que por los frutos los conoceréis. Es decir, por esa relación que yo tengo con el Señor, voy a conocer realmente quién es un hijo de Dios. Es por los frutos que cada persona da. Y para dar frutos, ¿qué se necesita? Mentalidad. Entonces, nuestro sistema de creencias está tan arraigado realmente a todas estas acciones que estamos llevando en nuestro presente, que quizás sea la causa, quizás no, es la causa más grande de por qué muchas veces nosotros no avanzamos. Hace algunos años se lanzó, recuerdo que hicimos un taller de cómo hacer de tu mente tu aliada. Ese taller está virtual en la página web, pueden entrar a la página web jamiemarin.com, ahí van a poder encontrar ese taller y ahí hay un derrotero de subtemas poderosísimos donde cuál es el sistema de creencia, campos de juego de mi oponente, cómo juega mi oponente. Recuerden que él vino a tres cosas: matar, hurtar y destruir. ¿Destruir qué? Lo más preciado del cielo. ¿Qué es lo más preciado del cielo? El ser humano. Por ende, nuestra mente, hagan de cuenta que es como cuando tú ves un partido de fútbol y hay dos personas que están compitiendo, ¿cierto? En ese sentido, muchas veces el que va a ser mi oponente, si yo voy a jugar ese partido, a veces puede que sí, puede que muchas veces o no siempre conozca cuál va a ser, cómo va a operar mi enemigo y yo sepa cómo contraatacar. Resulta que si yo no sé cómo opera ese oponente, yo no voy a saber, si yo no tengo las herramientas, si yo no estoy preparada para saber cómo devolver el golpe con altura, pues simplemente me va a consumir, ¿cierto? Y ese va a ser el resultado de mi día a día. Entonces el enemigo vino a matar, hurtar y destruir y todo comienza con pequeños pensamientos que se convierten en fortalezas mentales. Esas fortalezas mentales se vuelven tan fuertes que tú terminas creyéndote que pobre naciste y pobre te vas a quedar. Que como en tu casa no está el primero que montó la empresa, no, no es que en mi casa yo no veo ninguno. Entonces, mi gente linda, a través de este mensaje, ¿qué es importante? Importante es comenzar a mirar tu entorno y preguntarte, qué personas a mi alrededor me hablan de cerca, lo hemos hablado en un podcast, qué personas a mi alrededor me están influenciando de tal
manera que me están, aunque me incomoden, porque es incómodo. Es incómodo tú ver que una persona todo el tiempo está avanzando, está siendo proactiva porque entiende el propósito que Dios le puso en la tierra y uno dice, pero, pero no se cansa, qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está siendo tan efectivo? Y la efectividad y el filo se logra es de rodillas. Entonces el Así filo, es. no te has dado cuenta que lo que está pasando es que Dios le está revelando en intimidad, que Dios lo está haciendo proactivo, lo está haciendo efectivo y que cada cosa que está tomando pues simplemente está dando el fruto porque decidió creerle a Él por encima de la religiosidad. ¿Por qué no avanzamos? Porque la religiosidad se está convirtiendo en nuestro Dios. Yo prefiero seguir reglas humanas ancladas de generación en generación a creer que podemos hacer las cosas diferentes. Entonces, la religiosidad se vuelve tan fuerte en nuestro estilo de vida, tan anticuada muchas veces la forma de hacer las cosas, que por eso nuestros jóvenes están mirando para otras partes porque no nos estamos dando la oportunidad de entender que nuevas son las maneras de hacer las cosas, miren, estamos en tiempos diferentes. Cuando nosotros, años atrás, íbamos a pensar que el Internet hoy iba a ser un gran aliado para nosotros poder emprender. ¿Cuándo, imagínense, cuándo lo íbamos a imaginar? Y expandir la palabra de Dios. Exacto, para expandir el reino, para hacer tantas cosas, hoy es un regalo. Y dígame si no es importante apalancarnos de lo que está pasando, de lo que está pasando en nuestro presente. Es urgente y necesario. Cuanto no más nosotros como cristianos tenemos que aprender a ver los recursos que Dios nos pone en el presente para poderlos tomar de manera efectiva y poder expandir eso que Dios nos está entregando. Hoy se pueden hacer muchas cosas, solo se requiere cambio de mentalidad. Y cuando de pronto sientas que se levantan todas esas fortalezas en tu mente, Dios, la palabra de Dios dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y el punto clave aquí es el dominio propio. Ahorita yo le decía, controlar nuestras emociones. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día pienso una cosa y sí la voy a hacer, pero el otro día pasó, qué sé yo, estoy hormonal y no lo voy a hacer. Y aquí hay un punto vital. Vas a llegar a tu vida, en un momento de tu vida, tú vas a llegar, y créame que eso va a llegar, donde tú vas a tener que tomar las riendas y decir, yo me determino, como sea me voy a determinar, sea los pensamientos que vengan a mi mente, ese momento donde tú sientes que esos pensamientos te pueden más, métete en la presencia de Dios y derriba todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia. Fíjense que dice la Biblia de 2 Corintios 10, 4 al 5, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y aquí hay algo muy importante. Es muy importante, como Yuleni decía ahora, vigilar. Se llegó el tiempo en este momento de vigilar. A ver, yo me levanté y estoy como que bajo de nota. A ver, pero ¿qué fue lo primero que pensé? Exacto, Ay, estoy pasando un exacto. mal día, qué mamera, tengo que hacer eso, tengo que llevar a bla, 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 bla. Inmediatamente vamos a hacer lo siguiente. A mí me ha funcionado muchísimo y es, eso que estás pensando, tienes que reemplazarlo. Cuando tú reemplazas el pensamiento, inmediatamente queda un vacío, porque tú dices, ay, bueno, ya no puedo pensar así. Esto aquí va a quedar un huequito. Yo tengo que ponerle otra cosa para llenar ese vacío. Ajá. Entonces ahí hay que ponerle un reemplazo. Un ejemplo sencillo es, ay no, hoy no puedo, hoy no puedo hacer tal cosa. ¿Cuál va a ser el reemplazo? Sencillo. Hoy voy a poder porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, no, es que me comprometí con tal proyecto por esto, por esto y por esto. Y, ay, no, la verdad es que no, como que me voy a hacer la loca, voy a hacer lo que sea. Pero tú tienes que pensar, Señor, es que tú me pusiste este proyecto en mis manos, yo no te puedo quedar mal a ti, dame la fuerza. No tengo la fuerza, dame la fuerza porque no me voy a detener. Me detengo cuando yo reciba tu instrucción y esa instrucción no se recibe de la noche a la mañana. Esa instrucción
vas a tomar decisiones cuando sientas la paz de decir, se llegó el momento de, voy a parar esto. Pero lo más importante, mi gente, es que entendamos que Dios nos está dando las herramientas para poder derrumbar todo pensamiento que se levante en contra de lo que Dios está estableciendo para nosotros. Y la Biblia dice, pídeme y te daré las naciones. Ah, pídeme y te daré las naciones. Espérate, ¿es en serio? Sí, Dios nos está llevando a ir por más. Dios nos está invitando a creer que podemos ser dueños de, que podemos ser embajadores de, que podemos ir a las naciones. Dios nos está invitando a creerle. ¿Por qué, mi gente? Muchas personas de la farándula llegan tan lejos, ojo, aún desconociendo yo la intimidad de toda esa gente, pero desconociendo esa intimidad, pero sin tener quizás estos fundamentos que tenemos como cristianos y llegan tan lejos. ¿Por qué la rompen como la rompen en el buen sentido? ¿Por qué llegan tan lejos? ¿Por qué llegan a ligas tan grandes? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué los lleva a ellos a hacer o lograr lo que logran? Y es por una sencilla razón, porque se la creen, pero se la creen de modo humano. Ahora ustedes hagan el siguiente ejercicio, esperan, se la creen ellos y ellos se tuvieron que repetir, yo puedo, soy capaz, soy un campeón, soy merecedor, soy bla, bla. Ellos, yo puedo, soy capaz, soy digno, soy tal. ¿Cuánto nomás nosotros que no es yo puedo? No, porque eso no, esa fuerza se agota. ¿Cuánto nomás nosotros poder decir? La palabra dice, todo, se me están diciendo, no me está diciendo una cosa si un día no me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tú me has dado la capacidad de crear. Yo vengo de un creador, arquitecto perfecto, que su excelencia sobrepasa las maravillas de los océanos. O sea, tú me creaste, inyectaste en mí tu grandeza porque soplaste tu aliento de vida. Me estás diciendo, vamos que tienes mi ADN, vamos que tú puedes, pero no con tu fuerza, con mi fuerza que sobrepasa todas las fronteras. ¿Qué tanto nos lo estamos creyendo? Incluso hasta nuestra forma de vestir. Tiene todo que ver con nuestra forma de vestir. Porque estamos viendo hoy todo el mundo, un cloncito, un cloncito, un cloncito, todo el mundo se viste igual porque caemos en los mismos estereotipos, ¿cierto? Total, sí. Estamos cayendo Se pierde en la mismo patrón. autenticidad. Exacto, entonces se va perdiendo esa parte creativa singular de Única. cada humano, porque ay, yo me voy a vestir de tal forma para encajar contigo o para encajar en determinado grupo con las típicas siluetas de siempre, pero realmente hoy hay mil formas de hacerlo diferente. Bueno, digamos que eso es lo que yo les quería decir. Gordy, mira que con lo que tú hablabas ahorita, una cosa que me vino a la cabeza, porque yo siento que una de personalmente lo que más me ha afectado cuando he tenido pensamientos destructivos, y creo que mucha gente cae ahí, es que lo primero que hago en la mañana es coger mi teléfono, porque claro, es la alarma, entonces cuando tú apagas la alarma está ahí la notificación, ¿cierto? Entonces es como que la primera acción o el primer hábito que tienes, que es supremamente destructivo, y es y yo lo he notado fuertemente, que cuando lo cambio, cuando ni siquiera abro el celular, sino hasta 1 o 2 horas después de haber abierto mis ojos, sino que de verdad le dedico primero espacios para cosas personales, para cosas espirituales, el día es absolutamente diferente, porque esto hace parte de una herramienta que o utilizas muy bien o utilizan para destruirte. Entonces, ahorita hablabas, Gordy, un poco de esos hábitos, y yo quiero contarles a los que nos escuchan que yo puedo ser una persona con mentalidad bastante, que tengo que trabajar constantemente en mi mentalidad, porque siento que ahí tengo muchos pensamientos que constantemente me están diciendo por qué tú no y otros sí, porque tú no lo mereces y otros sí. Es como que todo el tiempo hay momentos en los que tú te autosaboteas porque lo permites, y por eso para mí es una necesidad diaria ir en contra de eso, y mi única herramienta es encontrar estas promesas y palabras que el Dios nos da a través de la Biblia para darnos un poco de eso. Y hay un versículo que yo decía en su momento, yo no quiero sobrepasarme,
yo quiero ser una mujer exitosa o creativa o una gran esposa, porque uno no solamente es como desde lo que puedes tener frente a esas estructuras profesionales, sino tu mentalidad como yo no soy una buena esposa, yo no soy una buena mamá, yo no soy una buena servidora, no soy una buena Culpas hija, o también. sea, culpas, todo el tiempo el cerebro está lleno de culpas y yo le decía a Dios, ¿cuál debería ser el proceso para una persona que quiere realmente estar en el caso profesional en un nivel superior? Y hay un versículo que me encanta, que es de Éxodo 31:3, que dice, y los he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y de arte, y de ciencia en todo arte. Y hay una versión que dice, y los he llenado del Espíritu de Dios, de inteligencia y de capacidad creativa. Y yo veía ese orden y yo decía, es que no es primero la inteligencia, no es primero la creatividad, es primero, y los he llenado del Espíritu de Dios. Y ahí uno dice, Hay un orden, hay wow, un orden. no hay cómo pasarme de ahí, no hay cómo hacerlo mejor o destacado en el mercado sin que él esté primero, porque él es el que te da los dones y las habilidades. Y quiero decirles que a mí particularmente eso me ha servido y me ha funcionado mucho. Y hoy si hay una persona que nos está escuchando que de pronto está como en un momento donde está por allá arrinconada en una esquina, que de pronto dice, no, yo no soy merecedora, no soy capaz, esos pensamientos tal vez de mi pecado de ayer no me dejan, tal vez de mis culpas de ayer no me dejan, y el diablo se está quedando ahí en tu mente porque él sabe tu debilidad y te lo va a recordar a través de personas, incluso gente que te lo recuerde constantemente. Yo quiero como regalarles lo que a mí me ha salvado, porque siento que es lo que decía Gis, esto es un tema de lucha constante. Tienes que ser constante y recordar hasta que se vuelva una bola de nieve, hasta que esa semilla de mostaza se vuelva en un gran árbol o en una gran estructura que tú digas, esto ya ni siquiera, el que Satanás se pasó, no lo puedo derribar, no puedo derribarlo porque su semilla de fe y de creencia en lo que Dios dijo que era, no lo que su pecado, el mundo, las situaciones externas dicen que ella es, hasta que ella se lo cree de forma que se vuelve una bola de nieve. Y lo primero es, si hay alguien que está de pronto ahorita como que yo quiero una solución ya, piensa en que lo que empieces a hacer hoy te va a ayudar para mañana, para dentro de un mes, para dentro de 2 meses. Solo empieza ya a limpiar. Y lo primero que yo empecé a hacer en su momento fue dedicarle realmente tiempo a leer la Biblia. Yo siempre digo, empieza 30 días sin parar, 30 días sin parar a leer la Biblia, hazlo 30 días. Puede que tú digas, ay, porque la gente dice leer la Biblia, ay, no, leer la Biblia, ¿cuánto? Hazlo 30 días. Después de eso, empiezan a filtrar, elimina a la gente que te recuerda tú quién eras en el pasado. Elimínala. Las personas que te recuerdan porque tú no vas a tener o no vas a lograr lo que quieres lograr, porque ya tienes suficiente con tu mente como recordatorio para que tengas alrededor personas que te lo quieran seguir recordando. Elimina a la gente que te quiera hablar de tu yo, de ese yo que ya no eres, de lo que ya no eres, de esa vieja manera de vivir. Y tercero, mantén un ritmo constante de alimentarte a través no solamente de la palabra, sino de palabras que tú digas en promesas. Hazlo en voz alta. Hazlo en voz alta, repítetelo, Yule, todo lo puedes en Cristo, Dios te fortalece. Yule, eres una obra perfecta de Dios. Yule, tú eres, incluso hay algo que dice en Primera de Pedro, en Primera de Pedro 1:7, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y dice, fe mucho más preciosa que nosotros podamos tener, como llegar a ese punto de tener una fe súper exponencial, que eso que de alguna forma que contagie, que la gente diga, Que haga ay, yo ruido, quiero estar que haga contigo, qué rico esas personas de fe, ay no, yo quiero estar contigo, pues demasiado bacán y muy bonito. Fíjate No, que quiero meter algo ahí, un pedacito, un paréntesis con esto que encaja perfecto con una conversación que tuve esta mañana con mi hija. Voy a volver a nombrar. Vero, Eh, te amo. Muy interesante con el tema de esta mentalidad y de creernos Sí, mucho. de la capacidad. Y ella me dijo, y ahí entendí algo que nosotras, porque es que el hecho de nosotros estar aquí no quiere decir que, ay, ayer decidimos y ya, llevamos un trabajo de muchos años, también de De años. muchas luchas en Así es. nuestra mente, de sentirnos
de sentirnos con las habilidades, con las capacidades, de sentirnos de pronto como merecedoras de, ¿sí? Que eso ha sido un trabajo también de muchos años. Y entonces ella llega y me dice, ¿qué te lleva a ti? Yo le hice la pregunta de qué te lleva a ti a sentir o a creer que puedes lograr todas las cosas que quieres lograr. Y ella me dice como que es que yo en mi entorno no he tenido nadie que me diga que no puedo. De hecho, yo he visto, toda mi familia, yo he visto que todas dicen que todas pueden, mis tías, tú, o sea, toda mi familia, todas, yo puedo, tú puedes, todo se puede lograr. Siempre es como en boca No, con Dios solo, sí, con Dios lo podemos, con Dios sí, como siempre entonces ahí yo dije, wow. qué responsabilidad. Exacto, qué responsabilidad, y ya me devolvió la pregunta, fue de otra manera, que entonces yo dije, bueno, eso ya es más largo, esa respuesta, porque la pregunta es más bien qué fue lo que hicieron ustedes, porque nos mencionó a las cuatro, para salir de esa mentalidad de no creer que podían, ¿sí? Entonces, ahí ya empezaban pues como una cantidad, me revolvió un montón de años y yo en qué momento, en qué momento, en qué momento, pero me quiero quedar como con esa parte de cuando, y va para todo, en todos los sentidos, cuando no encuentres como un entorno que te lleve a ti a escalar a niveles mucho más grandes de los que estás, es porque eres tú quien te tienes que convertir en ese ejemplo, en Sí, esa persona de guía, en esa persona de estructura espiritual fuerte, sólida, que de la noche a la mañana se logra, no, tampoco. Es como inquietarte, no quedarte en esa zona de confort del dominguito en la iglesia y muy bien, gloria a Dios, sino ir más allá de la búsqueda de no solo asistir, sino en casa y en esos momentos de empezar a- que de hecho yo ahorita mientras yo le hablaba, yo decía, y mientras Jamie también decía, como varios que yo decía, deberíamos de sacar un podcast donde hablemos de los hábitos que nosotros hemos empezado a implementar y que nos han llevado, y que no son hábitos que tienen que ser para todo el mundo, pero que de alguna forma a muchas, por la forma de ser, a unas personas les funciona esto, a otras otras, que podría ser un tema para hablar muy más útil. adelante, útil. Sí, ¿saben qué? ¿Saben qué, niñas? Escuchando allí, escuchando a Julie, me puse a pensar también como en todas esas personas que están allá pensando en como tú le dijiste ahorita, Julie, ¿cómo lo puedo hacer? A mí siempre me limitaron, o yo me dejé limitar más bien, porque me hablaron muy de cerca siempre de las imposibilidades y no de las posibilidades que tenía en mi presente. Y yo quiero decirte algo y darte como impartirte esta tranquilidad y decirte, mira, ¿sabes qué pasa? Hay unas puertas abiertas que no nos damos cuenta que están abiertas. Si un ladrón, escúchenme en esto bien, si un ladrón pasa por una casa, están las puertas abiertas, están las ventanas abiertas y de pronto se asoma, y cuando se asoma ve artículos de lujo, ve demasiada belleza, ve demasiado brillo. ¿Qué dice el ladrón? Me Esta es dice, mi me dice, oportunidad. Me diste el papayazo, yo necesito entrar a robar lo que hay ahí, porque lo que hay ahí me pertenece a mí y con esto yo me voy a hacer millonario. wow, Esto me pasa con todas las personas que en este momento están atravesando por todos estos pensamientos que están, ojo, aniquilando el propósito que Dios quiere para tu vida. Dios, desde antes de nacer, te entregó un propósito que solo vas a poder cumplir tú de manera singular. Y el hecho de que tengamos en este momento, a través de este podcast, comenzar a cerrar puertas, y te voy a decir qué tipo de puertas. Ese chat de esa conversación que comenzó con una mariposita se convirtió en un corazón y luego en otra cosa. Ese chat de esa persona que te está llevando a un camino de empezar a consumir cosas que no son para ti. De esa reunión a la que te invitaron y que de pronto sabías que no debías estar en ese lugar.
Esas son las puertas que debemos comenzar a cerrar, porque en el momento, ustedes se han dado cuenta, en algún momento se han puesto una media velada, tan pronto, si tú tienes la uña despicada y pasa Chao, por ahí, media. y Chao, se media. va de una. Así tal cual, son esas fisuras que empiezan con algo tan pequeño, pero que tan pronto la abres, se va completamente si no la cierras a tiempo. El enemigo conoce nuestras debilidades y tiene la capacidad de hablarnos al oído, aunque no sabe lo que pensamos. Entonces tenemos de nuestro lado, acuérdense, la herramienta poderosa para decir, todo lo puedo. Y se llegó el momento, mi gente, a través de este mensaje, de creer que tú tienes tanto por dentro que por eso estás siendo atacada, pero que se llegó el momento de decir, yo me voy a levantar porque voy a reclamar lo que me pertenece y con toda la firmeza voy a comenzar a declarar las promesas que Dios tiene para mí todos los días en voz alta, como dice Julie. Todos los Es un días. ejercicio que definitivamente funciona y que hay que aplicar porque el enemigo tiembla cuando un hijo de Dios se levanta con una cobertura que viene de doblar rodillas. Entonces, mi gente, no tengas temor, no hay por qué temerle al enemigo, no, al contrario. Usted levántese con firmeza, al contrario, devuelva el golpe como un hijo de la realeza, con grandeza, con altura. Devuélvalo como es. ¿Cómo usted lo va a devolver como es? Levantándose, Total. haciendo caso omiso a lo que está entrando a tu oído. Y tú vas a decir, eso es lo que vos querés para el día, para mi día hoy. Pues te voy a demostrar de qué está hecha esta hija de Dios. Y Así es, levántese con Luz. la frente en alto creyendo que usted puede hacer mucho más porque usted no es hijo de cualquiera. Gordy, Es- y hay una cosa que me encanta que está pasando, que yo estoy sorprendida. Yo no tengo hijos, pero me inspira demasiado cada que hablamos y escuchamos que hay tantos adolescentes que están como encontrando en este espacio un lugar para aprender algo, algo para seguir. Lo hemos visto lo he visto en mis sobrinas, en sus hijas, lo he visto en personas que incluso en los eventos que estamos creando, como es el caso de Desayunemos Juntas, ya no es la mujer que va sola al espacio, sino que es la mujer con la mamá, con la mujer, la Hermoso mamá eso. y la hija Hermoso. adolescente que dice yo quiero ir a aprender y yo quiero ir a encontrar una identidad. Y ustedes saben que estamos a puertas de nuestro próximo espacio, que básicamente es esto, niñas. A veces uno está tan solo en sus pensamientos y a veces uno dice, no, ¿qué voy a ir a eso? Pues, o sea, comer un desayuno, hello, ¿quiénes irán a ir? Porque estamos tan metidos como en nuestra propia vanidad y en nuestro propio ego, de yo no necesito a nadie, yo aquí solito en mi rincón, ta, ta, ta. Pero yo les puedo decir por experiencia propia que lo que tú aprendes al lado de mujeres, porque claro, hay mujeres que son dañinas, hay hombres y mujeres que tienen palabras incorrectas, pero uno sabe, Dios le da la capacidad a uno de discernir a quién escuchar y a quién no. Y estos espacios son creados no porque somos lo mejor, las mejores, no hay demasiados lugares valiosos a los que ir, ustedes saben, pero creamos este espacio porque es un lugar íntimo, íntimo para hablar, para expresar un poco esas realidades que estamos viviendo, pero sobre todo para equiparnos. Y es súper inspirador que en nuestro próximo Desayunemos Juntas vamos a tener una camada de adolescentes que van a estar ahí presentes, porque es un espacio perfecto para ellas. Y nos determinamos también, ustedes no saben, somos mujeres que gracias a Dios tenemos agendas muy copadas, pero dijimos, vamos a sacar en este 2023 espacio para esta misión, porque todas sentimos que es como algo que Dios nos puso en el corazón, como una carga desde nuestras propias experiencias espirituales, cómo Dios nos ha equipado para salir un poco triunfantes en medio de tanta bruma del mundo actual. Y qué rico servirles a ustedes entregándoles esto, que no, como les digo ahorita, no es fácil porque se levantan también corrientes espirituales en nuestra contra, no es fácil, pero sabemos y tenemos claro a quién le servimos y quién está adelante para sacarnos triunfantes. Así que quiero de verdad llevarlas a que no se queden con la sensación o con el deseo de estar, quítense todos esos paradigmas, quítense todo aquello de, ay, ¿yo para qué voy a ir? No, dense ese regalo. Se los aseguro que no se arrepienten, van a conocer gente nueva, las personas que lo quieran hacer presencialmente lo pueden hacer. Estamos a puertas, estamos a días de nuestro primer Desayunemos Juntas del 2023. Y lo más lindo es que ya tenemos fecha para julio y ya tenemos fecha para el próximo congreso, Despierta tu Grandeza. Les iremos contando un poco de todo esto, pero por ahora lo más importante es que recuerden,
qué rico que ustedes nos ayuden a llegar a muchas más mujeres que tal vez no sean cristianas, que tengan a Dios como por allá en un rinconcito, que crean en Dios a su forma, en su estructura, pero que simplemente eso sea un espacio para acercarlas, no a una religión, sino acercarlas a una relación con Así Dios, es. a una relación con Dios. Así que, pues nada, niñas, no sé si quieran agregar algo más. Yo creo que de verdad es importante equipar a la gente con todo este tema de mentalidad y el equipamiento siempre va a llegar a través de hábitos, hábitos. Equipar la mente es un tema 100% de hábitos. Elimina lo que no te está construyendo absolutamente nada y agrégale Ay, valor con palabras de fe a lo que Dios tiene para tu ay, vida. Gordy, ya para cerrar, me viene a la mente, hay un texto en Amós que dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Tiene todo que ver con la mentalidad. Se me vino en este momento y lo traigo seguro para alguien es porque ir más allá y la transformación mental es, si tú estás en el lugar del trabajo y te pusieron unas funciones específicas y tú dices, bueno, es que esto es lo que me corresponde, ¿cierto? Ya, yo no voy a hacer más porque me dijeron que esto es lo que tengo que hacer. Un hijo con una mentalidad transformada es aquel que va por mucho más y que da mucho más en su lugar del trabajo, Total. que ese conocimiento lo amplifica porque él sabe que las herramientas que le fueron entregadas pueden ser afiladas o pueden tener un filo más eficaz y efectivo si esa persona decide entrar a estudiar un curso que lo capacite, lo entrene para hacer ese ejercicio que está haciendo en ese lugar más profesional. Díganme si no vas a empezar a hacer luz en tu lugar de trabajo. Esto no solamente aplica para un lugar de trabajo, aplica para la iglesia. Entonces, cuando hablamos de mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, es profundizarnos en aquellas cosas que Dios nos da. Eso es transformar nuestra manera de pensar. Quería Total, pues Gordy, darles mira que con eso que estás diciendo me llevas a un pensamiento que tuve también, que he tenido la semana pasada, lo tuve y es cómo Dios se mete en todos los procesos y te permite no solamente entender eso, sino llevar a la gente, llevarlo a uno, y nosotros lo hemos hablado ya, en hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres, porque Él es quien viene la recompensa y créanme que ha sido como mi motivador, o sea, es como que de verdad uno a veces tiene cosas tan abrumadoras que yo digo, mi motivador principal es este texto, este versículo, y entonces uno piensa, si es para el Señor, oh my God, hacerlo bien. Y yo hace una semana hacía como una reflexión, porque por ejemplo, yo hablando un poquitico de la mentalidad que tú tienes, en el servicio a Dios, yo siempre he estado muy metida en comunicaciones y en proyectos. En la alabanza siempre era como la última en la fila, porque ahí era donde yo me había puesto. Siempre les decía, chicas, ¿qué tal si me ponen en el corito o en los cultos en los que no hay tanta gente? O tranquila, yo te ayudo reemplazando a otra persona. Siempre ese era mi diálogo y yo siempre le decía a mis líderes, póngame, pero en esto y en esto y en esto, no te preocupes, yo no tengo que ser una voz principal. Y no es que yo realmente nunca he estado buscando eso, pero yo pensaba, wow, Yuleni, si esto lo estás pensando así es porque quieres entregar un servicio mediocre, porque para ti ese ministerio no es tan importante y estás ahí como parladito. Ah, Yo decía, Jesús de la gloria, es que si es para el Señor, así sea recoger ay, el chicle debajo de la banca, hay que hacerlo bien. Es muy lindo realmente cuando Dios empieza a tratar en las pequeñas cosas y en eso particularmente trató conmigo y dijo, bueno, si quieres hacer parte del ministerio musical, vamos a formar la voz, vamos a tener los hábitos correctos porque Dios se de merece lo acuerdo. mejor. Así que quería contarles esa anécdota. Así que bueno, niñas, bueno, creo Bueno, que es Bueno, todo por hoy. Me encanta haberlas visto. Les mando un abracito a todos los que nos escuchan y recuerden que viene pronto. Desayunemos juntas. Si estás en un lugar este que no 13, me... este este 13, sábado. Este este sábado. sábado, si aún no te has inscrito, pide el formulario para que te puedas inscribir. Ahí nos vemos, vamos a aprender muchísimo, vamos a aprender sobre identidad sin falsificación, vamos a entender nuestro diseño, nuestra forma, los riesgos de no comprender nuestro modelo original. Muchas veces nos desviamos por muchos caminos y no logramos todavía entender cuál Qué es buen nuestro tema. destino Qué buen de tema. nacimiento. Y luego vamos a hablar
de asesoría de imagen según muchas cosas. Vamos a hablar de colores, vamos a hablar de formas, de siluetas. Nos va a faltar tiempo, pero bueno, vamos a compartir ahí un espacio muy amigable y divertido, así que nos vemos este 13 de mayo, 10 de la mañana. Así es, si no estás en Medellín, ese cupo está muy abierto todavía. Digamos que los de Medellín ya están, es como que si no lo haces, hazlo ya, porque obviamente tenemos que hacer algunas logísticas previas, pero si estás virtual, date la oportunidad hasta las 12 de la noche del viernes de esta semana. Niñas, antes de irnos, yo quería dejarles este mensaje. La palabra de Dios dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Wow. Y este es uno de los ejemplos que nos da para decir, si el pensamiento que tengo no viene de Dios, no te da paz, va a traer muerte, entonces fíltralo en el Señor, porque tú puede que estés luchando con algún espíritu. Se los digo por experiencia propia, porque estaba escuchando un mensaje de Joyce Meyer. Ella está hablando un mensaje precisamente de la mente, de la mentalidad, de lo que había en el pensamiento. Y ella decía que ella en ciertos momentos, después casi como exacto, el campo de la batalla de la mente, sí. Ella estaba diciendo en una predicación en YouTube, y ella hablaba de que a veces en su matrimonio, a veces, no sé, como que de repente se le venían pensamientos a su mente en contra de su marido. Y ella empezaba como que, ve, pero si llevo 25 años con este hombre, o 35, no recuerdo cuántos años, y yo no había notado esta parte. Y eso se va volviendo como en una bola de fuego. Pero ella dice que todos los días, ella ha sido pastora hace muchos años, ella dice, todos los días yo tengo que orar y pedirle al Señor que renueve mi pensamiento de acuerdo a su voluntad, porque uno todo el tiempo está luchando. Así que quería dejarles este mensaje. Si alguno de ustedes en este momento filtran, yo creo que uno puede reconocer fácilmente si es bueno, el pensamiento es bueno. Yo creo que esa es como una de las primeras claves. ¿El pensamiento es bueno? No. Entonces hay que cambiarlo. Uno sí tiene ese control. Exactamente, Gordy. Gordy, gracias por tu aporte. La verdad es que queremos contarles que Juliana está literal al otro lado del mundo. Son por ahí las 2 de la mañana en este momento. Así que te agradecemos mucho, Gordy, que hayas logrado estar en este espacio, a cerrar con el broche de oro este podcast. Siempre nos hace mucha falta escuchar tu vocecita, así que qué bueno que hayas podido estar. Y bueno, a todos los que están por allá escuchándonos, un abracito, gracias por todo. No olviden dejar sus mensajitos para que estemos constantemente respondiéndolos en los próximos podcasts. Y bueno, un abracito para todos, Dios les bendiga, gracias. Chao, bye bye. Chao.